Hola chicos, muy buenos días. Les doy la bienvenida nuevamente aquí a nuestro curso de álgebra. Vamos a seguir desarrollando el curso chicos y para eso el día de hoy vamos a ver el tema de funciones. ¿De acuerdo? Idea de función. Vamos a ver primero esta parte para darnos una idea de qué estamos hablando. El concepto de función es una de las ideas fundamentales de la matemática. Casi cualquier estudio que se refiere a la aplicación de la matemática a problemas prácticos o que requiere el análisis de datos emplea este concepto matemático, que te explicaré a continuación. Por ejemplo, las compañías como Luz del Sur o Edelnor tienen como unidad de medida para facturar sus recibos el kilowatts hora. El kilowatts hora indica cuántos kilowatts se han consumido de electricidad en tu casa. El kilowatts hora aproximadamente cuesta 2 soles. Supongamos que hoy papá nos dice que vayamos a pagar el recibo mensual de luz. En el Cabim observamos que el monto a pagar es 80 soles. Entonces tú rápidamente haces los cálculos. Si por cada kilowatts nos cobran 2 soles, entonces ¿cuántos kilowatts se han consumido en casa? Bueno, con una simple regla de 3 lo podemos saber, ¿verdad? Un kilowatts hora cuesta 2 soles. ¿Cuántos kilowatts hora hemos consumido para poder pagar 80 soles? La respuesta pues sería ¿cuánto chicos? 40 kilowatts hora. Ahora, si piensas y dices, si hubieras consumido 30 kilowatts, ¿cuánto habrías pagado? Realizas otra regla de 3 y el resultado sería 60. Es decir, nos damos cuenta que entre lo que pagamos y lo que consumimos existe una relación, ¿cierto? Si consumes más, pagarás más. Si consumes menos, pagarás menos. También podemos decir que el pago que efectuamos depende de la electricidad que consumimos, o el pago está en función, mira, en función de la electricidad que consumimos. Este ejemplo es uno de los muchos que existen cuando hablamos de funciones, o sea, uno depende del otro, ¿cierto o no? Por ejemplo, dice, aquí algunos más que vamos a aclarar, donde vamos a aclarar pues la idea, ¿no? Ejemplos, a ver, el área de un círculo depende o está en función de la longitud de su radio. Las cuentas mensuales de agua y electricidad dependen de la cantidad de agua o electricidad que tú utilizas. El desarrollo muscular y la firmeza de un cuerpo dependen del ejercicio físico que se practique. Esta idea nos ayudará a entender el siguiente marco teórico. Vamos con algunos conceptos previos antes de ir a lo que es propiamente las funciones. El primer concepto, chicos, es el concepto de par ordenado. Es un conjunto formado por dos elementos dispuestos en determinado orden. A, B sería el par ordenado, ¿no? Donde la primera componente es el A y la segunda componente es el B. Ojo, A depende y respete el orden en la cual aparece. No es lo mismo el par ordenado A, B que el par ordenado B, A. Son dos cosas diferentes, ¿no? Ah, profe, o sea, si yo cambio el orden de los elementos del par ordenado, entonces ya hablamos de otro par ordenado, efectivamente. Y la igualdad de pares ordenados se da si es que los elementos son iguales. La primera componente igual a la primera componente y la segunda componente igual a la segunda componente. ¿De acuerdo? O sea, profe, para que dos pares sean iguales, las dos primeras componentes deben ser iguales y las dos segundas componentes también tendrían que ser, ¿qué cosa? Iguales, efectivamente. Profe, o sea que, a ver si entendí algo ahí de lo que usted ha explicado. Profe, no es lo mismo el par ordenado 2,1, ¿cierto, profe? Esto es completamente diferente que el par ordenado 1,2. ¿Cierto? Ah, claro, pero profe, ¿no ves que si usted le cambia el orden, ya aparece otro par ordenado? Estas dos cosas son de cosas diferentes, ¿de acuerdo? Así es, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el producto cartesiano? Dice, dado los conjuntos A y B no vacíos, se llama producto cartesiano A por B al conjunto de pares ordenados A, B, donde A pertenece al primer conjunto y B pertenece al segundo conjunto. Es decir, profe, el producto cartesiano está formado por pares ordenados, donde la primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo conjunto. Así es. Profe, o sea que aquí, ¿quién sería A por B? Mire cómo relaciona usted. Tiene que relacionar los elementos de A con los elementos de B. El primer par ordenado, chicos, sería el par ordenado 1,3.
El segundo par ordenado sería, bueno, para seguir el orden, tomemos primero 1 con 2, luego vendría el par ordenado 1 con 3, y luego vendría el par ordenado 1 con 4. Ah, ya, profe. Y entonces, sin temor a equivocarme, profe, vendría 2 con 2, así es, luego vendría 2 con 3, y luego que vendría el 2 con 4. ¿Ok? Ah, ya, profe, en ese orden, así es. Y luego vendría pues el 3 con 2, luego vendría el 3 con 3, y luego vendría el 3 con 4. Ahí está entonces. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos en el producto cartesiano A por B. No olvides que el número de elementos de A por B es igual al número de elementos de B por A. Y eso equivale a multiplicar los números de elementos de A por el número de elementos de B. Por ejemplo, A tiene 3 elementos y B tiene 3 elementos. 3 por 3, el producto cartesiano tiene 9 elementos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando definimos relación, a ver, acá está, hemos tratado de resumir la teoría de una manera más simple posible. Dados los conjuntos A y B no vacíos, se llama relación de A en B a todo subconjunto R del producto cartesiano A por B. Es decir, R es una relación de A en B si solo si R es un subconjunto del producto cartesiano A por B. En particular, si A y B son iguales, R se llamará relación en A, o relación entre los elementos de A simplemente. Por ejemplo, mire, acá hemos puesto algunos ejemplos. A ver, tengo el conjunto A cuyos elementos son 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dice, establecemos la siguiente relación respectivamente. Relación 1. Son todos los pares ordenados de la forma A, B, donde A es el doble de B. Por ejemplo, mire usted, el par ordenado 2, 1 es un elemento de esa relación. ¿Por qué? Porque el A, que es la primera componente, es el doble del segundo. Ah, ya, profe. Por ejemplo, 4, 2 también pertenece a la relación, porque 4 es el doble de 2, A es el doble de B. Recuerda que A es la primera componente. Ah, ya, profe. O sea, también 6 con 3, porque 6 es el doble de 3. Y finalmente 8 con 4, profe, porque 8 es el doble de ¿quién? De 4. Entonces, ahí tenemos nosotros esos 4 pares ordenados que forman parte de ¿qué cosa? De esa relación. Sería la relación R1. ¿De acuerdo, chicos? Donde se cumple que la primera componente es el doble de la segunda. La primera es el doble de la segunda, la primera es el doble de la segunda y la primera es el doble de la segunda. ¿De acuerdo? Tiene que cumplir la condición para que pueda pertenecer a la relación. Y no olvides que ambos elementos están en A, por eso se llama relación en A. ¿Ok? Ya, profe, si los conjuntos fueran diferentes, la primera componente en el primer conjunto y la segunda componente tendría que estar en el segundo conjunto. A es igual a B, profe. A ver, ¿cuáles serían los elementos de la relación R2? También tienen que ser, pues, pares ordenados. 1 con 1. Ah, profe, porque uno pertenece al conjunto A y uno también pertenece al conjunto A y porque son iguales. Así es. Luego vendría entonces 2 con 2. Luego vendría, ¿quién más, chicos? 3 con 3. Luego vendría 4 con 4. ¿Qué más? 5 con 5. ¿Qué más, chicos? 6 con 6. ¿Qué más? 7 con 7. ¿Qué más, chicos? 8 con 8. Y 9 con 9, ¿no? Serían todos los elementos de esa relación donde la condición es que A tiene que ser igual a ¿quién, chicos? A tiene que ser igual a B. 1 igual con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7, 8 con 8 y 9 con 9. Profe, 10 con 10, ¿por qué ya no lo pone? Porque 10 no es un elemento de A. 0 con 0, ¿por qué no lo pone? Porque 0 no es un elemento de A. Tiene que estar en donde, en A, para que pueda formarse un elemento en la relación.
A ver, si R es una relación entre los conjuntos, entre los elementos de, si R es una relación entre los elementos de A y B, al conjunto A se le llama conjunto de partida de la relación y a B se le llama conjunto de llegada. Eso va a ser importante, chicos, ¿eh? Conjunto de partida y conjunto de llegada. Se llama dominio de la relación R al conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A, tal que existe por lo menos un elemento en B, donde A, B pertenece a la relación. Y se llama rango de la relación al conjunto de todos los elementos B, o sea, el dominio está con respecto a la primera componente y el rango está con respecto a la segunda componente de cada uno de los elementos de la relación. ¿De acuerdo? De tal manera que existe un A, de tal manera que A, B pertenece a la relación. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ahí el dominio va a estar formado por todas las primeras componentes. Por ejemplo, mire usted, acá tiene una relación. Las primeras componentes son el 1, el 2 se vuelve a repetir, el 3 y el 1. Entonces, profe, los elementos del dominio serían el 1, el 2 y el 3. Ah, ya, profe. Y el rango está formado por todas las segundas componentes. El 2, el B, el 7, el 2 se vuelve a repetir, y el menos 2. Entonces nosotros tendríamos aquí que nuestro rango sería 2, sería B, sería 7 y sería menos 2. Esto vendría a ser el rango. El rango está formado por las segundas componentes de todos los pares ordenados y el dominio por las primeras componentes de todos los pares ordenados. Bien, entonces después que hemos visto lo que se llama una relación de A en B, donde los elementos son pares ordenados de tal manera que la primera componente está en el primer conjunto y la segunda componente está en el segundo conjunto. Vamos a ver qué cosa es una función. Dice, definición de funciones. Sean A y B dos conjuntos no vacíos, pudiendo ser A igual a B. Llamaremos función definida en A los valores en B, o función de A en B a toda relación que está incluida en el conjunto cartesiano, que tiene la siguiente propiedad. Si aparecen dos pares ordenados con la misma primera componente, entonces para que esto sea función, las dos segundas tienen que ser iguales. Esta era una propiedad que no aparecía dentro de las relaciones. Ahora aparece. Si usted tiene dos pares ordenados que pertenecen a la relación, donde ambos tienen la misma primera componente, para hablar de función, esas dos segundas componentes, ¿cómo tienen que ser, chicos? Tienen que ser necesariamente, ¿qué cosa? Iguales. ¿De acuerdo? Ya, profe, un ejemplito. Vamos a ver por acá un ejemplito. A ver, dice, es decir, una función es un conjunto de pares ordenados de elementos tales que si dos pares distintos nunca tienen el mismo primer elemento. La notación es, f es una función de a en b, se designa por f, dos puntitos a, que va desde el conjunto A al conjunto B. Por ejemplo, a ver, aquí, A con 1, B con 1 y C con 1. Es una función sí. ¿Por qué? Porque estos son elementos del producto cartesiano A por B, que además no aparece ningún par ordenado con la misma primera componente. Esto de acá es una función, a ver, 1 con C, 2 con D y 3 con B. Sí, también es una función, ¿por qué? Porque los elementos son pares ordenados y en ninguno de ellos se cumple que la primera componente se está repitiendo. En cambio acá, chicos, a ver, profe, estos de acá sí son pares ordenados, correcto, están dentro del producto cartesiano. La pregunta es, ¿será función? Observe usted este par ordenado y observe usted este par ordenado. Profe, tienen la misma primera componente, correcto. Para que sea función, para que eso se convierta en función, necesariamente A tendría que ser igual a C. ¿Cierto? Entonces, ya, profe. Entonces, si es que A fuese igual a C, entonces ahí sí sería función, pero no lo sabemos. Pero entonces, en general, profe, A es diferente de C. Por lo tanto, esto de acá ya no pertenecería, ¿qué cosa? A una función. ¿Ok? Ya está, listo, profe. Entonces, para que sea función, si hay dos pares ordenados con la misma primera componente, las dos segundas también tienen que ser, ¿qué cosa? También tendrían que ser iguales. ¿De acuerdo, chicos? Ya está.
A ver, por ejemplo, dice, a ver, haya los valores de quién, chicos, hallemos los valores de A y B para que el conjunto de pares ordenados sea una función. Ah, ya, profe. O sea, yo quiero encontrar los valores de A y B para que esos pares ordenados, ese conjunto se convierta en qué cosa, chicos, en una función. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya, profe. Entonces, a ver, ¿cómo hago aquí? Miren. Usted lo que tiene que buscar es dos pares ordenados que tengan la misma primera componente. Ah, ya, profe, ¿no? Ambos pares ordenados tienen como primera componente, mire, ve, acá tiene 2 y acá también tiene 2. Si es que usted encuentra eso, entonces la segunda componente del primer par ordenado tiene que ser sí o sí igual a la segunda componente del segundo par ordenado. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ahora, busquemos si es que existiese otro par ordenado que cumple eso. De aquí, a ver, menos 1 con menos 3 y menos 1 con B menos A. En ese par ordenado, también, chicos, se cumple que la primera componente es igual a la primera componente. Entonces, ¿cómo tienen que ser las segundas componentes? O sea, menos 3 tiene que ser igual a B menos A. ¿De acuerdo, chicos? Ah, ya, profe. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer simplemente es resolver este sistema. Sumamos aquí y sumamos aquí. A ver, B con menos B se va, 2A menos A. Quedaría, ¿qué cosa, chicos? El A. Igual a quién? 5 menos 3 sería 2. 5 menos 3, 2. Ya está. Entonces, A vale 2. Si A vale 2, entonces B tendría que ser menos 1. ¿Cierto? Entonces ya tengo los dos elementos. 2 por 2, 4, menos por menos más, 1 más 4, 5. Cumple. Entonces, hallar los valores de A y B para que el conjunto de pares ordenados sea una función. A vale 2 y B, ¿cuánto vale, chicos? Menos 1. Entonces ahí tenemos la resolución para ese ejercicio. Sea f una función de a en b, el conjunto A se llama conjunto de partida de la función y B se llama conjunto de llegada. Esto va a ser importantísimo. El dominio de una función f, designado por d de f o dom de f, se define como el conjunto de todas las primeras componentes de todos los pares ordenados que pertenecen a la función. Y el rango o imagen de f se designa por R de f o imagen de f o ran de f y se define como el conjunto de todas las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. ¿De acuerdo? Entonces el dominio, una vez más te lo estoy diciendo, está formado por todas las primeras componentes. Y el rango está formado por quién, chicos? Por todas las segundas componentes de quién, de los pares ordenados que pertenecen a quién, a la función. Luego dice, si el par ordenado A, B pertenece a la función, entonces escribimos B igual a F de A. Profe, no entiendo bien esa parte. Mire, si usted tiene el par ordenado A, B, entonces A es la primera componente y B vendría a ser la segunda componente. ¿De acuerdo? Ya, A la primera componente y B sería la segunda componente. Correcto. Y entonces, ¿cómo puedo escribir? Mire, aquí está. B, o sea, la segunda componente es F evaluado en A. ¿Y A quién es la primera componente? Entonces decimos que B es la imagen de A por F. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver aquí, mírenme. Un ejemplito. F está formado por 1, 2, 3, 4, 5 pares ordenados. Entonces, por ejemplo, si yo elijo, miren, vamos a elegir, por ejemplo, este primer par ordenado de aquí. Vamos a elegir este primer par ordenado. Entonces, si yo tengo ese primer par ordenado, entonces, chicos, ¿cómo puedo trabajar aquí? Puedo trabajar del siguiente modo. F evaluado en 7, donde 7 es la primera componente, me sale 3, donde 3, ¿quién es? La segunda componente. Profe, o sea, f de 2 es igual a 3, correcto. Profe, f de 3 sería 4, así es.
f de 7 sale 3, f de menos 2 sale 6 y f de 4 sale 1. Entonces tendríamos, profe, los resultados. F de 2 es igual a 3, f de 3 es 4, f de 7 3, f de menos 2 6 y f de 4 1. Siempre cuando tú tengas el par ordenado A, B, ¿no? Y tú sabes que esto pertenece a la función, entonces B es igual a f de A. Siempre, siempre, siempre. Listo, entonces me piden la sumita, sería 10, y 6 y 1 sería 17. ¿De acuerdo? Súper, súper mega fácil. Ya, profe. Vamos a ver por acá unos ejemplos. A ver, regla de correspondencia. La regla de correspondencia, ¿no? Es como la fórmula que tú debes seguir para poder encontrar la imagen de X vía F. Dice, para que se pueda definir bien una función es suficiente conocer su dominio y la regla que permita asignar para cualquier valor de X perteneciente al dominio su imagen en F. Por ejemplo, a ver, me dan esta función. Los elementos son 2, 3, 4, 5, 6, 3 y menos 2A. Y me piden el dominio. Bueno, el dominio es el conjunto formado por todas las primeras componentes de cada uno de los pares ordenados. Simple y sencillo. 2, 4, 6 y menos 2 son las primeras componentes de cada uno de estos pares ordenados. Entonces el dominio sería 2, 4, 6 y menos 2. Y el rango serían las segundas componentes, 3, 5, el 3 y el A. Profe, ¿y acá cómo voy a hallar el dominio para esta función? Bueno, para eso hemos hecho inecuaciones. Recuerda tú que cuando tienes tú una expresión irracional de índice par, para que esto exista, entonces lo que está dentro de la raíz, que en este caso es x menos 2, esto de acá tiene que ser, ¿qué cosa? ¿Cómo tenía que ser esto? ¿Te acuerdas? Tendría que ser mayor o igual que 0. Es decir, x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, x tenía que ser mayor o igual que 2. ¿De acuerdo, chicos? Ah, ya, profe. Y si x tiene que ser, entonces, profe, de acá yo saco que x tiene que ser, o que x menos 2 tiene que cumplir esta condición. Y si x tiene que ser mayor o igual que 2, x mayor o igual que 2, profe, entonces va desde 2 hasta donde, chicos, hasta, profe, el más infinito. Cualquier valor que esté en este conjunto satisface la función. ¿De acuerdo? O sea, acá hay infinitos valores. Bien, profe, ¿y acá cómo hago? Igualito, pues tiene usted una fracción dentro de una raíz y tiene un denominador. Entonces, profe, primero x menos 3 tiene que ser diferente de 0. Es decir, x tiene que ser distinto del número 3. Porque 3 menos 3 sería 0 y yo no puedo dividir por 0. Y lo otro, profe, lo otro sería que x menos 2, ¿cierto? Sobre x más 5, ¿no? Sobre x más 5 tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. Bueno, x tiene que ser distinto de menos 5. Porque si no, no voy a poder dividir por 0. Pues, ¿no? Menos 5 más 5 sería 0. De que tiene que ser distinto de menos 5. Profe, si esto de acá es mayor o igual que 0, entonces por la teoría que ya hemos visto, x menos 2 por x más 5 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Ah, verdad, profe. Ahora tengo que colocar los puntos críticos. Cada factor lo igualo a 0 y voy a colocar los puntos críticos. Entonces, al igualar esto a 0, acá me sale menos 5. Al igualar esto a 0, acá me sale 2. Vienes, vas y te vas. Más, menos y más. Y justamente dice mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, como dice mayor o igual que 0, sería desde menos infinito hasta el menos 5. Lo normal es que sea cerrado porque es mayor o igual.
Pero ya vimos que no podía ser menos 5, entonces sería abierto. Unido con quién, chicos? Unido desde 2. Desde 2, no. En 2 iba a ser cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Pero sin considerar el número, ¿qué cosa? 3. Este sería el dominio, ¿no? Desde menos infinito hasta menos 5. ¿Ok, chicos? Unido de 2 hasta más infinito, sin considerar el 3. ¿De acuerdo? Este sería el dominio de esa función. Bien, vamos por aquí, a ver, vamos por aquí. Hallar el rango, dice, profe, el rango, el dominio del práctico, profe, el dominio de la función está formado por todas las primeras componentes, o sea, el 2, el 4, el 5, el 7 y el menos 2. Perfecto. Y el rango, profe, el rango de la función está formado por las segundas componentes, el 3, el 6, el 7, el 6 se repite otra vez, se escribe una sola vez, y el 3 se vuelve a repetir, se escribe una sola vez. Entonces el rango sería 3, 6 y 7. Bien. Profe, ¿y acá cómo saco el rango? Facilito, pues. Primero, X es un número real, ¿no? X es un número real. Cualquier número real satisface esta ecuación, entonces el dominio de la función es igual a todos los reales. Pero el x cuadrado yo sé que es mayor o igual que 0, ¿cierto o no? Para todo x que pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, profe, f de x, porque x cuadrado es f de x, tendría que ser mayor o igual que 0. Entonces, profe, el rango va desde 0 hasta más infinito. Este sería, ¿qué cosa? Vendría a ser el rango de la función. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí tenemos dominio y rango de esa función. Dice, tenemos varias formas de hallar los rangos. Representaremos las más conocidas. Cuando tenemos una función donde su dominio no representa rango, se despeja x en función de y nada más. Cuando tenemos una función donde su dominio no presenta rango, se despeja x en función de y. Y cuando tenemos un intervalo como dominio, usamos las desigualdades. A ver, por ejemplo, me piden encontrar el rango de esta función. Ah, su profe, ¿cómo voy a encontrar el rango de esta función? Bueno, acá ya me dicen que x pertenece al intervalo que va desde 2 a 3. Y me piden h de x igual a x al cuadrado menos 4x. Yo aquí voy a hacer un artificio. Más 4 y más 3. 4 más 3 me sale 7. Pero esto de acá, chicos, si ustedes se dan cuenta, esto es x menos 2 al cuadrado. Y todo más 3. Entonces, esto de acá, profe, significa esto. ¿Correcto, chicos? Como yo quiero x menos 2, le resto 2. Le resto 2. Y le resto 2. Y ahora lo elevo al cuadrado. Todo número al cuadrado es mayor o igual que 0. Y menor o igual que el máximo de los cuadrados. 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1. Entonces acá sería 1. Y ahora me falta sumarle 3. 3 es menor o igual que ¿quién, chicos? Que x menos 2 al cuadrado más 3. Y menor o igual que 4. ¿Cierto? Al sumarle 3 a ambos. Entonces el rango de la función va desde ¿dónde, chicos? Va desde el 3 hasta el 4. Bien, ahí tenemos entonces el rango para esa función. Aclaremos acá algunos ejemplos, a ver. Allá, para la gráfica de una función, sea f una función real, la gráfica de f es el conjunto g de todos los puntos x, y en el plano, tal que x está formado, tal que x está en el dominio de f y en la imagen de x, es decir, en el rango. Entonces, todo par ordenado se puede graficar.
como un punto. Entonces, dice, una gráfica cualquiera será una función si solo si al trazar una paralela al eje Y lo corta en un solo punto. Usted ha graficado acá, traza una vertical o paralela a Y lo está cortando ¿en qué cosa, chicos? En un solo punto. Entonces, sí hablamos de una función. Pero acá, por ejemplo, lo corta en dos puntos. Entonces, ya no hablamos de una qué cosa, ya no hablamos de una función. Si lo corta en un solo punto, sí es función. Y si lo corta en más de un punto, ya no es qué cosa, función. A ver, profe, bien. A ver, chicos, vamos a aclarar aquí algunos ejemplos. A ver. Me dicen, a ver, sea en calcular el valor de n si es que esto es una función. Profe, a ver, 7, a ver, vamos a poner por acá. Mire usted, profe, usted tiene acá 7, 9, y tiene por acá 7n cuadrado. Entonces, para que esto sea función, profe, si las dos primeras son iguales, sí o sí, las dos segundas, sea 9, tiene que ser igual a n al cuadrado. Ah, ya, profe. Entonces, 9 es igual a ¿quién? A n al cuadrado. Entonces, n puede ser 3 o n puede ser menos 3. Pero si n vale 3, tendrías 3, 2 y 3, 4. Y 2 no es igual a 4. Entonces, para que no tengas ese problema, n tendría que ser igual a menos 3. Repito, mire, si tú le das a n igual a 3, 3, 2 y 3, 4. Entonces esto ya no sería función, porque las primeras componentes son iguales y las segundas no. Entonces n tendría que ser menos 3. Listo. Entonces, profe, el resultado acá sería n igual a ¿quién, chicos? N igual a menos 3. Ya está. Entonces n vale menos 3. A ver, dice, indica la suma de los elementos del rango de la función. Si ya me dan el dominio. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo tomo 1, entonces aquí al costadito debe aparecer f de 1. Ah, ya, profe. Y entonces x valdría 1. 3 por 1, 3. Y 3 más 1 sería 4. O sea, sería 1,4. Por ejemplo, si usted toma 2, al costadito tendría que poner f de 2. ¿Cierto? Pero f de 2 significa que la x ahora vale 2. 3 por 2, 6 y más 1 sería 7. Si acá sería 2 y acá sería 7. Profe, igualito hago con 3. Así es. Sería 3. Y aquí al costadito sería, ¿qué cosa, chicos? F de 3. Listo. Y entonces, acá sería 3 y acá sería 10, ¿no? ¿Cómo salió el 10, chicos? 3 por 3, 9 más 1, 10. Y acá 4, ¿no? Y acá sería, ¿qué cosa? F de quién, chicos? F de 4. ¿Correcto? F de 4. Entonces, acá tendríamos 4. 3 por 4, 12 más 1, ¿cuánto sería? 13. Entonces, aquí está, ¿qué cosa? Todos los pares ordenados de esta función. Pero como me piden el rango, entonces el rango solamente son las segundas componentes. Rango de f o r de f simplemente. Entonces sería aquí el 4, el 7, el 10, el 10 y el 13. Ahí está el rango de esa función. ¿De acuerdo? Y en la 3 me piden hallar el dominio de la función. Entonces debo de garantizar la existencia de la función. Mi dominio, ¿no? Siendo d de f ese es su dominio. A ver, vamos a ver. Primero, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y luego 1 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces 1 tiene que ser mayor o igual que x. Entonces si juntamos con el otro, x tendría que ser mayor que menos 1, pero menor o igual que 1. Entonces, ¿quiénes cumplen solamente con esa condición? El 1 nada más. Entonces el dominio de esta función sería simplemente 1. ¿Cierto? Dominio de esa función
Bueno, el dominio de esa función sería pues todos los elementos que van desde donde, chicos, desde -1 hasta 1. Si es que lo intersectamos con esto, lo único que me saldría, ¿qué cosa es? Sería solamente el 1, ¿no? Ya está. Hallar el dominio y el rango de esta función. Como esta es una función polinómica y no hay ninguna restricción, entonces tranquilamente el dominio de esta función serían todos los números reales. Y el rango igual, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo yo reemplazar cualquier valor de x y obtener el rango, ¿no? ¿No? Como es todos los números reales, entonces tranquilamente puedo trabajar para x igual a 2, para x igual a 3, el rango también sería, ¿qué cosa, chicos? El rango de esta función también sería todos los números, ¿qué cosa? Reales. Bien, entonces ahí tenemos la resolución para esos ejemplitos, ¿no? A ver, voy a desarrollar algunos ejemplos adicionales aquí y de esto te vas a guiar tú para poder resolver ejercicios similares que te voy a dejar como evidencia, ¿de acuerdo? A ver, primero dice, indica cuáles de los siguientes conjuntos determinan una función. A ver, la primera, 2, 3, 5, 7 y 1, 4. ¿Hay algún par ordenado que tenga la misma primera componente que otro? No, profe. Entonces esto directamente es función. A ver, 4 con 1, 9 con 8, 3 con 6. También es función porque no hay ninguna primera componente que se repite. 2 con 3, 1 con 7 y 3 con 5 también es función. Entonces, las tres son, ¿qué cosa? Funciones. ¿Por qué? Porque no se repite ninguna primera componente. A ver, vamos a ver. Raíz cuadrada de 16 es 4. 4, 5, 7, 4, menos 4, 5. Entonces acá sí es función. Mira, a ver. 3 a la 0 es 1, sería 1, 7. Menos 3, todo elevado a la 0 también sería 1. Tendría el par ordenado 1,7 y tendría el par ordenado 1,4. Dos pares ordenados con la misma primera componente. Entonces, las segundas componentes tienen que ser iguales. Es decir, 7 tendría que ser igual a 4. Pero eso no se cumple, pues. Por lo tanto, esto de aquí no es una función. Ah, ya, profe. En cambio, acá mire usted, a ver. Tiene usted aquí, dice raíz de 49 que vale 7,6. ¿Cierto? Luego dice 1, 2 quintos. Y luego viene el par ordenado 7, raíz de 36 que vale 6. Ah, ya, profe. Entonces esto de acá también es función. Entonces, ¿qué se cumple, chicos? Que n, o que m y p, ¿cómo son? M y p no son funciones, no. M no es función, esto es falso. N y p son funciones, sería falso. N es función, esto es falso. P es una función, esto sería verdadero. M y P son funciones. Ah, no son funciones, sería falso, ¿no? Entonces, la respuesta sería la D. A ver aquí, ¿cuál de los siguientes gráficos no representa una función y por qué? A ver, profe, esta de aquí no representa función. ¿Por qué? Porque tendríamos 1m y tendríamos el par ordenado 1n. Para que sea función, todos tienen que ser iguales, pero son puntos diferentes, profe. Por lo tanto, esta de aquí no es función. Repito, no es función porque m es distinto de quién, de n. Y para que sea función tendrían que ser iguales. Profe, ¿esta de aquí es función o no? 1 con b, 3 con c y 4 con e. Esto de acá sí es una función. Esto de acá es una función. A ver, 1 con a, no, profe. 1 con b ya se repitió, pero a no es igual a b y mucho menos igual a c. Por lo tanto, profe, esta de aquí tampoco es una función. Esta de aquí no es una función. Seguimos por aquí. A ver, esta de aquí, 1 con P, 2 con M y 3 con P. Esta de aquí sí sería una función, porque no se repite ninguna. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, chicos, ¿no? De repente alguien puede decir, profe, falta el 2. Sí, pero el 2 no afecta en nada, pues, ¿no? Simplemente dice que tiene que aparecer, ¿qué cosa?
Es un subconjunto del producto cartesiano por B. Y sí, pues, ¿no? Entonces acá viene a ser un subconjunto. A ver, y en la 4, dice que es una función, me piden el valor de x. Profe, 8x, 8, 2x menos 3. Entonces, para que sea función, x tiene que ser igual a 2x menos 3. Entonces, x vale 3, profe. Listo. Si x vale 3, 2 por 3, 6 menos 3, 3 y 8, 3 se cumple, profe. Entonces, ya no habría ningún par ordenado con la misma primera componente, solo estos dos donde cumplen que las segundas componentes también son iguales. Por lo tanto, tu x vale 3. A ver, ¿este gráfico es o no es una función? La forma más sencilla de ver si es que un gráfico es o no una función es trazar una línea vertical. Y esa línea vertical tiene que tocar a la gráfica en como máximo un punto. Pero vemos que lo está tocando aquí y lo está tocando aquí. Lo toca en 2 puntos. Por lo tanto, esto ya no es una función. No determina una función. Para que sea función solamente tiene que tocarlo en un solo punto. Según el gráfico, a ver, según el gráfico, determinar el valor de A y B. Este punto, ¿no? Es menos 2A más 3. Y este punto es B más 3, 3A más 5. Entonces la altura es la misma para ambos, ¿cierto? ¿No? Entonces A más 3, que es la altura del primero, tiene que ser igual a 3A más 5, que es la altura del segundo. Entonces, profe, este viene acá, quedaría menos 2. Y acá sería 2A, A vale menos 1. Listo. Y aquí, profe, si A vale menos 1, mire, acá quedaría menos 2. ¿Cierto? No, a ver, A vale menos 1, a ver. Entonces acá sería B, sería menos 1 más 3, sería 2. 3 por menos 1 menos 3 y más, 2, más 5 sería 2. Acá debe ser B ya. Acá debe ser B menos 1,9. Y acá debe ser 2B menos 3,5. Entonces, si te das cuenta, tienen la misma altura, o sea, el mismo valor para X. O sea, B menos 1 es igual a 2B menos 3. 3 viene acá, quedaría 2 igual a B. Entonces B valdría 2, ¿no? 2 menos 1 sería 1. 2 por 2, 4 menos 3 sería 1. Y este sería 1. Entonces B vale 2 y A vale menos 1. La suma saldría 1. Bien chicos, entonces espero haberles ayudado ahí un poquito con respecto a la primera parte de funciones. Revisan todo por favor y esto lo utilizan para resolver su evidencia. Chicos, nos vemos, cuídense, hasta la próxima.